¿Y si todo lo que te enseñaron en la escuela sobre la historia fuera una mentira cuidadosamente fabricada? ¿Y si las pirámides, los castros medievales, las catedrales góticas, todas esas maravillas arquitectónicas que admiramos, no fueran obra de nuestros antepasados, sino de algo mucho más antiguo y avanzado? Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre el mundo. Hoy vamos a desenterrar la verdad más enterrada de la humanidad. Y te advierto, una vez que veas lo que yo he visto, nunca más podrás mirar la historia con los mismos ojos. Empecemos con algo simple, algo tan básico que nadie se detiene a cuestionarlo. Las ciudades. Nos dicen que las grandes ciudades antiguas nacieron de pequeñas aldeas que crecieron lentamente a lo largo de siglos. Imagina esto. Unos cuantos campesinos descalzos, viviendo en chozas de barro, que de repente deciden construir una metrópoli completa con calles pavimentadas, acueductos, sistemas de alcantarillado y, por supuesto, una catedral monumental en el centro. ¿Te parece lógico? A mí tampoco. Aquí está el primer problema que nadie quiere mencionar: el alcantarillado. Una ciudad sin sistema de drenaje no es una ciudad, es un lodazal pestilente. Y un sistema de alcantarillado no es algo que puedas improvisar. No puedes simplemente excavar túneles debajo de casas ya construidas sin que todo se derrumbe. El alcantarillado debe diseñarse y construirse, antes que nada, sobre terreno vacío, siguiendo un plan maestro preciso. Pero aquí viene lo interesante. Para diseñar ese plan maestro, necesitas papel y lápiz. No puedes dibujar un sistema de ingeniería complejo con un palo en la arena. Y aquí, hermanos, tropezamos con la primera gran mentira. Nos dicen que el papel es antiguo, que los romanos lo tenían, que en la Edad Media había scriptoriums llenos de monjes copiando manuscritos. Pero la verdad es que fabricar papel es un proceso increíblemente complejo que requiere maquinaria industrial. Y un simple lápiz, ese objeto tan básico que todos damos por sentado, requiere 86 operaciones distintas y 16 días de producción en fábricas especializadas. ¿Ves hacia dónde vamos? Incluso antes de poner la primera piedra de una ciudad, ya necesitas un nivel tecnológico que, según la historia oficial, simplemente no existía. Pero espera, que esto apenas comienza. Ahora, para trazar ese plan en el terreno real, necesitas hacer levantamientos topográficos. Necesitas medir ángulos con precisión milimétrica, calcular pendientes para el drenaje, estudiar el tipo de suelo, analizar el nivel freático del agua subterránea. Todo esto requiere instrumentos sofisticados, teodolitos, niveles de precisión, equipos de perforación. Y más importante aún, requiere ingenieros con educación universitaria, geólogos, topógrafos, no guerreros analfabetos con sandalias. La historia oficial nos pide que creamos que campesinos sin educación, trabajando únicamente con fuerza bruta y herramientas primitivas, de alguna manera lograron realizar tareas que hoy en día requieren años de estudios especializados y tecnología de punta. Es como pedirte que creas que alguien que nunca fue a la escuela puede diseñar y construir un reactor nuclear con un martillo y un cincel. Pero dejemos el subsuelo por un momento. Subamos la mirada hacia lo que se alza sobre estas imposibles fundaciones. Hablemos de las catedrales góticas. Estas sinfonías de piedra que tocan el cielo son asombrosas en su complejidad, su gracia y, sobre todo, su durabilidad. Han resistido siglos de guerras, terremotos, incendios, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Y la historia oficial nos dice, sin el menor rastro de vergüenza, que estas obras maestras arquitectónicas fueron construidas principalmente por siervos analfabetos, trabajando por comida y latigazos. Detengámonos un segundo y pensemos en esto con sentido común latino, con esa picardía que tenemos para detectar cuando nos están viendo la cara. ¿Cómo es posible que gente sin educación, a menudo sin zapatos decentes,
lograra levantar muros con una mampostería perfecta y sin fisuras que permanece intacta después de 1000 años? ¿Cómo calcularon las bóvedas y arcos complejos que distribuyen un peso colosal con precisión quirúrgica? Esto requiere conocimientos profundos de matemáticas, física y ciencia de materiales. Y lo más importante, cómo levantaron bloques de piedra de múltiples toneladas a alturas vertiginosas, usando estructuras de madera primitivas y cuerdas. Hoy en día, ese trabajo requiere grúas torrepotentes y maquinaria compleja. Pero nos piden que creamos que todo se hizo prácticamente a mano. Es un insulto a nuestra inteligencia. Luego nos hablan de los plazos de construcción. Una catedral construida a lo largo de 100, 200 o incluso 300 años, supuestamente, es lo normal. Pero incluso eso es una burda subestimación si consideras realmente el volumen de trabajo, la tecnología primitiva de la época y el número limitado de personas que podían participar en la construcción. Después de todo, alguien tenía que arar los campos para alimentar a todos. Se vuelve obvio que no podrían haber construido algo así, ni siquiera en 1000 años. Sin electricidad para luz y herramientas eléctricas, sin grúas para mover cargas pesadas, sin mezcladoras de concreto para producir mortero a escala industrial, es pura fantasía. Imagínate un proyecto que dura 2 siglos. Los arquitectos y constructores originales estarían muertos hace mucho tiempo. ¿Cómo lograron sus descendientes, sin planos detallados ni sistemas modernos de diseño, continuar el trabajo de sus bisabuelos con perfecta exactitud, sin desviarse del plan original ni un solo milímetro? No tiene sentido, ningún sentido. Toda esta historia se desmorona bajo el más mínimo examen serio. Por un lado, nos muestran estructuras brillantes e imposibles para su época. Por el otro, nos cuentan cuentos de hadas sobre campesinos analfabetos con palas de madera. La contradicción es tan flagrante que te obliga a dudar de la realidad de la época misma. Pero déjame contarte algo que me pasó hace poco, algo que terminó de abrir mis ojos. Visité un museo de historia local. En una de las salas estaban reemplazando las vitrinas, y algunas piezas estaban temporalmente sobre una mesa, sin el cristal protector. Entre ellas, había un casco de caballero y una espada. En un momento en que me quedé solo en la sala, me arriesgué. Crucé la cinta de barrera, me acerqué a la mesa y tomé estos objetos en mis manos. Lo que sentí destrozó otra capa de la historia oficial. Estos objetos eran tan falsos como las hachas de piedra del hombre primitivo con sus agujeros perfectamente perforados. El casco del caballero era un balde de metal toscamente hecho con rendijas, que pesaba al menos 10 a 12 kilos. Puedo decir con total seguridad que incluso solo usar este balde, mantenerlo en tu cabeza, sería difícil. En cuanto a luchar con él, maniobrar, ver a tu oponente y respirar todo a la vez, estaba fuera de discusión. Cualquier golpe a tal casco causaría no solo una conmoción cerebral por la vibración, sino que podría dañar fácilmente las vértebras cervicales. En cuanto a la espada, resultó que nunca había sido afilada. Su hoja era ligeramente redondeada y tenía 4 o 5 milímetros de grosor en todo el filo. Era imposible infligir una herida seria a alguien con tal objeto. En el mejor de los casos, podrías dejar moretones usándola como un garrote. No era una hoja de combate, sino un pesado blanco de metal, imitando la forma de una espada. Y si hablamos de las armas exhibidas detrás del vidrio, ciertamente se ven hermosas. Los mangos de estoques y sables están cubiertos de oro e incrustados con piedras preciosas. Los viejos cañones están cubiertos de patrones intrincados y filigranas. ¿Pero qué tiene que ver todo este lujo de joyería con la guerra real? Absolutamente nada. En la batalla, la funcionalidad, la ligereza y la confiabilidad se valoran infinitamente más que el acabado decorativo. Cuando miras todos estos artefactos, tienes la sensación persistente
de que fueron hechos retroactivamente, específicamente para los museos. No hay otra forma de explicar su absurdidad flagrante y falta de funcionalidad. Los cascos, las espadas, los sables, todo es increíblemente pesado, poco práctico y completamente inadecuado para el combate real. Esto lleva a un pensamiento inquietante. ¿Existió alguna vez la época representada en pinturas y libros de texto? ¿O todo fue cuidadosamente inventado y luego materializado a través de falsificaciones de museo, para que tengamos algo a lo que señalar y decir, miren, esto es la antigüedad? Cuando comienzas a prestar atención a tales detalles, el mundo a tu alrededor literalmente comienza a desmoronarse. Las armas son juguetes, la armadura es utilería. Si los edificios son imposibles y los artefactos son falsos, quizás los eventos históricos descritos en las crónicas también son solo fantasía. Hablemos de esas crónicas, esos documentos antiguos que supuestamente son nuestra ventana al pasado. Te sientas y lees alguna crónica antigua y describe eventos que suceden a miles de kilómetros de distancia, como si el autor los hubiera presenciado personalmente. Y esto fue en una época en que la velocidad máxima de viaje estaba limitada por la resistencia de un caballo, no más de 100 kilómetros al día. Y eso, si incluso tenías un caballo y caminos. El 90% de la población no tenía ninguno de los dos. Las guerras del pasado, como se describen en estas crónicas, son sorprendentemente diferentes de las guerras de hoy. En los libros, todo parece sorprendentemente simple. Los generales reúnen grandes ejércitos y marchan a pie para conquistar países y continentes enteros. Alejandro Magno decidió conquistar la India y simplemente movió sus falanges a través de desiertos, montañas y ríos, miles de kilómetros desde casa. Napoleón quería luchar contra Rusia y llevó a su ejército a pie hasta Moscú. Pero ¿cómo? ¿Cómo abasteces a un ejército de cientos de miles de hombres y decenas de miles de caballos con comida, agua y forraje en una campaña de meses a través de territorio extranjero, a menudo hostil y devastado? Los especialistas en logística militar moderna te dirán que esta tarea es imposible incluso con ferrocarriles, camiones y aviones. Sin embargo, nos piden que creamos que se hizo con carretas tiradas por bueyes. Es ridículo. Aún más increíble es la historia de los conquistadores. Unos pocos cientos de hombres de la diminuta España, en sus frágiles barcos de madera, navegan a América del Sur y conquistan un continente gigante con una población de millones. Y no solo lo conquistan, construyen ciudades y de paso enseñan a toda la población nativa a hablar español. Solo imagina la escala de eso, los recursos necesarios, y el Imperio Británico, que colonizó la vasta tierra de la India, ubicada a muchos miles de millas de distancia. También construyó ciudades allí e impuso su civilización. Cuánta carga, gente, herramientas, armas, comida, tuvo que ser transportada a la mitad del mundo en barcos de madera para lograr esto. Es alucinante. Aunque es bastante alucinante si todo sucedió solo en las páginas de los libros y los lienzos de los pintores. Es fácil vivir en una ilusión donde no hay fricción, no hay resistencia material y no hay simple fatiga humana. ¿Y qué podemos hacer nosotros en nuestra vida real con tecnología moderna, armas y recursos? No podemos ni siquiera construir una réplica exacta de un barco de vela de madera. Resulta que hay 1000 razones que lo impiden, desde la falta de la madera adecuada hasta la pérdida de tecnologías de procesamiento. Y para invadir otro país, someter a su gente, construir ciudades allí y obligar a toda la población a hablar un idioma extranjero. Es ridículo incluso hablar de ello. Estados Unidos, con todo su poder militar y económico, no pudo derrotar a un pequeño país como Vietnam. ¿Y cuántos recursos y cuánto tiempo se necesita hoy para reconstruir solo una ciudad completamente destruida por la guerra? Años, si no décadas.
Parece que no podemos dar vida a lo que existe tan fácil y bellamente en libros, pinturas y películas. El mundo real es diferente. Es áspero, pesado e inflexible. Todo esto crea un cuadro extraño, casi esquizofrénico. Por un lado, un pasado majestuoso y brillante, con sus increíbles edificios, hazañas heroicas y misiones civilizadoras. Por el otro, nuestro presente utilitario y sin gracia, que no puede replicar ni una centésima parte de lo que nuestros antepasados supuestamente hicieron. ¿Por qué hay tal abismo entre estos dos mundos? Este abismo se hace obvio si solo miras a tu alrededor. Todo lo que existe en nuestro mundo puede dividirse aproximadamente en dos partes. En la primera parte, encontrarás las hermosas creaciones de épocas pasadas, monumentos majestuosos, esculturas maravillosas, obras de arte brillantes, música clásica y literatura. Esta categoría también incluye artículos de interior altamente artísticos y elegantes, y joyería asombrosamente hermosa, creada por viejos maestros. Este mundo está lleno de armonía, significado y lo que llamamos alma. En la segunda parte encontrarás todo lo demás, utilitario, sin gusto y a menudo simplemente feo. Edificios modernos desprovistos de gracia y sofisticación. Objetos creados por personas que viven hoy, donde la función ha reemplazado completamente a la estética. Lo vemos todos los días. Edificios grises y sin alma, que llamamos palacios de cultura. Cajas de concreto estándar en las que vivimos. Artículos producidos en masa, desprovistos de individualidad y calidez. ¿Por qué hay tal abismo entre estos dos mundos? La explicación más común es esta. La gente en el pasado sabía cómo hacer tales cosas, pero ahora lo hemos olvidado. Había algunas tecnologías únicas en ese entonces que ahora están perdidas. Nos dicen que Leonardo da Vinci podía aplicar capas de pintura de solo unas pocas micras de espesor, creando el efecto de piel viva. Sin embargo, los artistas modernos, armados con todo el conocimiento de química y óptica, no pueden replicarlo. Pero espera, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo pudo la humanidad, después de dar un salto gigante en ciencia y tecnología, obtener acceso a millones de libros de texto, las máquinas y herramientas más complejas, y una red global de conocimiento, haber olvidado cómo hacer algo? Esto contradice la lógica misma del progreso. Si los antiguos tenían tecnologías superiores a las nuestras, veríamos rastros de su desarrollo. Pero vemos lo contrario. Con todo nuestro inmenso progreso en ciencia y tecnología, con posibilidades que son ilimitadas en comparación con el pasado, construimos cajas de concreto, no catedrales góticas. Levantamos edificios grises y sin alma, en lugar de palacios elegantes. Creamos cosas sin alma que no duran mucho y terminan en un vertedero. La degradación en estética y durabilidad es obvia, y culpar a las tecnologías perdidas es cerrar los ojos a la verdad. La contradicción es tan grande que te obliga a considerar la posibilidad más increíble. ¿Y si estos dos mundos, el mundo del pasado elegante y el mundo del presente utilitario, no están conectados por una línea directa de desarrollo histórico en absoluto? ¿Y si uno no sigue del otro? Quizás los genios del pasado no fueron nuestros antepasados en el sentido habitual, y nosotros no somos sus descendientes degradados. Quizás la estructura misma del tiempo y la historia no es en absoluto lo que nos enseñan. ¿Y si nuestro mundo se reinicia periódicamente, como una computadora que se reinicia? Esta idea de un reinicio podría explicar el extraño abismo entre el pasado y el presente. Imagina que nuestro mundo es una especie de sistema que se actualiza periódicamente. En el momento de tal reinicio, todo lo creado por el hombre, al no tener verdadero valor, al ser imperfecto y temporal, simplemente se convierte en polvo. Y toda la magnificencia que atribuimos a nuestros antepasados, esas mismas catedrales, palacios y obras de arte, es una creación de un orden superior, hecha no por humanos,
sino por el Creador mismo. Y con cada reinicio, reaparece, revivida por la luz en su belleza prístina. Es indestructible e inmortal, porque no pertenece a nuestro mundo perecedero. Simplemente encontramos estos artefactos e inventamos una historia para ellos, tratando de encajarlos en nuestra primitiva cosmovisión. Esto nos lleva a la pregunta filosófica definitiva. ¿Por qué fue creado este mundo? La mayoría de la gente está convencida de que fue creado para la alegría y la felicidad. Pero si es así, entonces, ¿por qué es tan esquiva esta felicidad? ¿Por qué la historia humana es una serie de sufrimientos, guerras e injusticias? La cultura popular nos ofrece una respuesta simple. Algunas fuerzas malvadas están impidiendo nuestra felicidad. Dependiendo de tu nivel de interés, estos podrían ser invasores reptilianos, un demiurgo malévolo, una matriz ilusoria, el diablo, los masones o alguien más. Supuestamente nos mantienen en esclavitud y nos impiden disfrutar de la vida. Muy bien, imaginemos por un segundo que todas estas fuerzas malvadas desaparecen. Las hemos derrotado, desterrado, destruido, y ahora la humanidad obtiene todo lo que quiere. Libertad absoluta, salud eterna, recursos ilimitados, dinero. ¿Qué harían las personas con todo esto? La respuesta es obvia para cualquiera que conozca un poco la naturaleza humana. Se tumbarían en sofás, comerían en exceso y se entregarían al alcohol y otras sustancias. Viajarían de resort en resort en una búsqueda interminable de nuevos placeres sensoriales. Comprarían todo lo que pudieran y se ahogarían en posesiones. Una degradación completa y final del espíritu. ¿Para esto fue creado nuestro mundo complejo y hermoso? Por supuesto que no. Un lugar donde somos probados por nuestra fuerza. Un lugar donde se realizan pruebas difíciles y a veces dolorosas tiene un nombre. Es un campo de pruebas. Y nuestra tierra no es un resort ni una casa de vacaciones. Es un campo de pruebas para almas. Por eso la vida aquí es tan dura y a veces simplemente insoportable. No estamos aquí para disfrutar, sino para aprender lecciones, superar dificultades, elegir entre el bien y el mal, crecer y hacernos más fuertes. Una vez me encontré con un dicho de un hombre sabio que me impactó profundamente. El verdadero bien es percibido por la mayoría de las personas como mal absoluto. Esto te hace pensar, ¿y si todo lo que percibimos como mal, enfermedad, dificultades, injusticia, es en realidad el mayor bien para nosotros? Quizás estas son las máquinas de entrenamiento en el campo de pruebas, diseñadas para hacer que nuestras almas sean más fuertes y puras. El término campo de pruebas parece simple, pero en el lenguaje original de esta teoría, la palabra utilizada es polígono. Y si esta palabra, como tantas otras, contiene la clave de todo el misterio de nuestra existencia, desglósemosla. La palabra polígono nos parece un término simple de la geometría, pero su verdadero significado es mucho más profundo e inquietante. Etimológicamente proviene de dos palabras griegas, poli, que significa muchos, y gonia, que se traduce como ángulo. Por lo tanto, la traducción Literal de la palabra polígono es figura de muchos ángulos. Pero esta palabra no es tan simple como parece. Tiene diferentes significados ocultos. Y para entenderlos, uno debe explorar qué representa un ángulo en un sentido sagrado más que geométrico. Puedes encontrar un detalle curioso si recurres al texto más antiguo de la humanidad. En la Biblia, en los Vedas indios, en el budismo, en todas partes hay menciones de esquinas o ángulos, y casi siempre están asociados con algo malo, con restricción y castigo. En la Biblia, la esquina está directamente vinculada al inframundo. Por ejemplo, hay frases sobre pecadores siendo llevados a una esquina oscura del infierno, donde no hay luz ni esperanza. Aquí, una esquina no es solo una parte del espacio. Es un símbolo de exilio, un lugar de sufrimiento y oscuridad eterna.
Los antiguos Vedas indios dicen que el dios de la destrucción y la furia, Shiva, quedó atrapado en una esquina mortal cuando su danza amenazaba con destruir el universo. Otro texto afirma que fue confinado en una esquina brillante de 4 lados para detener su danza de destrucción. Nuevamente, una esquina se convierte en una prisión, esta vez para una fuerza incontrolable y todopoderosa. En el budismo también existe esta conexión interesante. Su equivalente del infierno, un mundo de sufrimiento y tormento, se llama Naraka. Si investigas las interpretaciones antiguas, puedes encontrar la afirmación de que la palabra Naraka se remonta a un protolenguaje antiguo del este, donde Na significa bajo o inferior y Raka proviene de la raíz Raksha, que significa esquina o rincón. Literalmente traducido, Naraka es la esquina de abajo. En todas estas tradiciones, separadas por miles de años y kilómetros, una esquina no es solo una forma geométrica. Es un símbolo poderoso de aislamiento, limitación, miedo y castigo. Quizás en el pasado, las personas sabían mucho más sobre el poder oculto de las esquinas de lo que podemos imaginar, y los ecos de este conocimiento se han conservado donde menos esperamos encontrarlos, en nuestro lenguaje moderno. Según el conocimiento antiguo, en tiempos anteriores, o en el juego anterior si lo prefieres, existía un concepto del ángulo divino. Dependiendo de la fecha de nacimiento, cada persona estaba patrocinada por uno de 124 dioses, cada uno correspondiente a un ángulo específico, desde 360 grados hasta 15. Una persona recibiría conocimiento de su dios patrón sobre cómo usar su ángulo designado. Adquirirían ciertas habilidades mágicas que no son completamente inaccesibles ahora. Entonces, ¿qué camino hemos recorrido? Todo comenzó con una simple duda sobre la historia oficial, con una pregunta sobre ¿de dónde obtuvieron los espartanos su metal? Esta pequeña pregunta, como una grieta en una represa, desencadenó una reacción en cadena. Vimos que la base misma de nuestra civilización, ciudades antiguas con sus sistemas de alcantarillado, no podrían haber sido construidas por aquellos a quienes se les atribuye su construcción. Luego miramos hacia arriba y nos dimos cuenta de que las majestuosas catedrales y castillos son estructuras imposibles para sus épocas y tecnologías declaradas. Volviendo a la Tierra, sostuvimos artefactos de museos y menos en nuestras manos y confirmamos que las armas y armaduras del pasado no son más que utilería tosca y no funcional. Analizamos las grandes conquistas militares y nos dimos cuenta de que solo podrían haber ocurrido en las páginas de los libros, no en el duro mundo real. Esta gran falsificación que se llama historia sirve para un solo propósito: ocultarnos la verdad sobre quiénes somos realmente y qué habilidades poseemos. En cambio, nos alimentan con cuentos de hadas sobre nuestro descenso de los monos y cómo estamos volando por el espacio en una roca. Todo esto se hace para que nunca hagamos la pregunta principal y nunca comencemos a buscar una salida. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta verdad? El primer y más importante paso es dejar de tomar las cosas al pie de la letra. Cuestiona todo lo que ves y escuchas. Duda de los dogmas que te han inculcado desde la escuela. Piensa por ti mismo. Discute esta teoría con aquellos que estén dispuestos a escuchar, porque el despertar de una persona puede iniciar una reacción en cadena. El escape del polígono no comienza con el asalto a sus muros, sino con el despertar de cada una de nuestras mentes. Somos latinos, hermanos. Tenemos sangre rebelde en nuestras venas. Nuestros ancestros cuestionaron imperios, derribaron dictaduras, lucharon contra la opresión. Esa misma sangre corre por nosotros ahora. Y es hora de que usemos esa rebeldía, no contra otros hombres, sino contra la mayor mentira jamás contada. No nos dejemos engañar más. La verdad está ahí afuera, escondida a plena vista en cada piedra antigua, en cada estructura imposible, en cada artefacto
que no tiene sentido. Solo necesitamos abrir los ojos y tener el valor de ver lo que realmente está frente a nosotros. Este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la verdad. Hay mucho más que descubrir, muchas más mentiras que exponer, muchos más secretos que revelar. Y juntos vamos a desenterrarlos todos, porque al final del día, la verdad siempre prevalece, siempre ha prevalecido y siempre prevalecerá.